días a todos. ¿Quieren abrir sus Biblias, por favor, a Juan? Juan capítulo 4. Y vamos a iniciar con una oración. Señor de toda gracia, Dios todopoderoso, misericordioso, que nos has dado la salvación, nos has presentado a tu Hijo Jesucristo como aquel Cordero que se lleva el pecado de cada uno de los que hemos creído en Él. Este día, Señor, clamamos para que tú nos hables por medio de tu palabra, que los pensamientos, Señor, que vamos a tener sobre esta palabra y la meditación que vamos a tener sobre ella haga la obra para la cual tú has destinado esta tu palabra, que transforme nuestros corazones para la gloria y honra de tu santo nombre, y es en Cristo Jesús que lo pedimos. Amén. Bienvenidos a todos a nuestra reunión de este día. Gracias por estar aquí y estar dispuestos a explorar la palabra de Dios juntos. Hoy vamos a analizar un pasaje que nos muestra el poder transformador de un encuentro personal con Jesús. Vamos a ir al lugar de los hechos, que esto es en Samaria, en el centro de Samaria, en el corazón de Samaria, y seremos testigos de una historia que nos enseña cómo una vida transformada, una vida cambiada puede impactar a una comunidad. Y eso lo vemos aquí en el texto, en Juan, capítulo 4, versículos desde el 39 hasta el 45. Y allí encontramos la continuación de una de las historias más fascinantes y reveladoras que encontramos en el Nuevo Testamento. Demos lectura al texto, versículo 39, capítulo 4. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: el que me dijo todo lo que he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Después de los 2 días salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Esto sucede después de este diálogo profundo de la mujer samaritana con Jesús junto al pozo de Jacob. Y allí vemos que Jesús realiza algo extraordinario, algo que transforma no solamente a esta mujer, una mujer marginada de la comunidad, sino que transforma a muchos de sus conciudadanos. Y todo esto inicia en el encuentro personal de esta mujer. Y lo que sucede fue algo impresionante. Ella habla con Jesús y sale a dar testimonio a estas personas. El encuentro de ella fue un encuentro transformador, tan impactante que la llevó a dar su testimonio. Y me pregunto, ¿ha tenido usted mismo este encuentro? Todo el que cree tiene que tener este encuentro. Pero me parece que a veces muchas personas subestiman el valor del testimonio personal acerca de su encuentro con Jesús. Y me anima que estamos acá, que estamos en esta porción de la Escritura, porque van a poder ver el poder de un testimonio personal de alguien que ha sido transformado. Y hoy vamos a explorar cómo este encuentro de la mujer samaritana con Jesús no solo transformó su vida, sino también la vida de su comunidad. Y a través de esta historia veremos cómo un encuentro genuino con Cristo puede convertirse en un instrumento para la transformación de su entorno. Porque cada encuentro en la vida tiene al final un potencial de cambiarle. Pero hay algunos encuentros que no solamente le afectan superficialmente,
sino que pueden cambiar el curso de su vida para la eternidad. Y hoy vamos a explorar cómo el encuentro con Jesús no solo transformó a la mujer samaritana, sino también cómo ese testimonio cambió toda su comunidad. La historia comienza con un testimonio simple pero poderoso. Esta es una mujer conocida por todos, pero no necesariamente respetada por sus conciudadanos. Pero igual a ella no le importa mucho esto. Igual a ella, a pesar de ser juzgada por su pecado, después de que habla con Jesucristo, regresa a su ciudad y proclama acerca de este encuentro que cambió su vida. Y esto sin importar la mala fama que pudiera tener. Entonces la mujer, dice en el versículo 28, dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y recuerden, esta mujer no es una teóloga, no está entrenada en SEMDEC ni nada por el estilo, ni es una líder comunitaria. Es simplemente alguien que encontró a Jesús, alguien que experimentó su amor, experimentó la verdad profunda de quién es Él, y sus palabras despertaron la curiosidad humana de estas personas. Es como cuando hay fila en algún lugar. Eso siempre despierta la curiosidad, ¿cierto? ¿Por qué hacen cola? Se preguntan las personas. ¿Será que están regalando algo? Es la curiosidad humana. Pero no solo era curiosidad. Lo que ella habló despierta en ellos la búsqueda de la verdad. En esa época en el mundo las noticias no viajaban por el TikTok o Instagram o lo que sea, sino era de boca a boca. Y el relato de esta mujer sobre su encuentro inesperado con este misterioso profeta les lleva a estas personas a investigar por ellos mismos. ¿Podría ser este hombre, este Jesús, el Mesías que hemos estado esperando? Esa es la gran pregunta que se hacen. Y eso es lo que todo el mundo al final tiene que preguntarse. ¿Puede ser este hombre el Mesías? Si hay un Salvador, ¿será este el Salvador? ¿Este Jesús? Claro, hay algunos que no se preguntan estas cosas porque están dormidos. Pasan por el mundo profundos y no se dan cuenta de nada a su alrededor. Pero déjenme decirles que sí hay muchos incrédulos que se hacen estas preguntas. Eso es lo que muchos filósofos incrédulos se preguntan. Son de los que paran y piensan acerca de estas cosas. No que con la pregunta solamente ya están entrando al reino de los cielos, pero están parando y se preguntan y piensan acerca de estas cosas. ¿Será este hombre el Mesías? ¿Será este hombre el que puede transformar mi vida? ¿Será este hombre el que da respuestas a mis preguntas? Y hoy vamos a ver que a través de esta poderosa narrativa a alguien se le puede despertar la curiosidad y llevarle a hacerse esas preguntas. Y no solamente despertar la curiosidad de aquellos que consideramos pensantes o filósofos de este mundo, sino también de los que como las marmotas andan por el mundo profundo sin darse cuenta de nada. Y exploraremos esto de tres formas principalmente. Primero veremos cómo un testimonio personal puede despertar la curiosidad y llevar a otros a Cristo. Segundo, cómo esa curiosidad puede llevarle a un encuentro directo con Cristo. Y tercero, ese encuentro lo lleva a decidir si acepta o rechaza a Cristo. Acá hay una cadena, y es lo que sucede con la mujer y los hombres de esa ciudad. Y les voy a ir recordando estos puntos a medida que avanzamos. Pero al mismo tiempo, les invito a reflexionar sobre su propio encuentro con Jesús en la medida que vayamos avanzando. Yo le pregunto, ¿ha compartido sus experiencias con otros? ¿Cómo ha cambiado su vida y la de aquellos a su alrededor? Con estas preguntas en mente, entrémonos en el texto y estén dispuestos a aprender y a ser edificados y a ser transformados por la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros encuentros con Cristo
y nuestro testimonio de estos encuentros tienen el poder de transformar vidas y comunidades enteras. Veamos entonces primero cómo un testimonio personal puede despertar la curiosidad y llevar a otros a Cristo. Noten el versículo 39 de Juan 4. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. La mujer aquí vemos que se convierte en un testigo eficaz. Ella lleva a muchos de su ciudad a que consideren la veracidad de Jesús como el Mesías. Es como decía el pastor Tom la semana pasada, tráigalos a la iglesia. Esto es lo que Jesucristo ha hecho por mí, entonces ahora venga a la iglesia conmigo, es lo que decía él. Tráigalos a la iglesia porque acá van a escuchar el evangelio como lo hicieron esos hombres que trajo la mujer. Y piensen en la mujer. Su testimonio no era teológico en profundidad, pero era auténtico y era personal. Es un poco de lo mismo que vemos en Marcos 5:19, cuando Jesús le dice al hombre que ha liberado de sus demonios, le dice, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. En lugar de llevárselo de regreso a Capernaum, el Señor encomienda a este hombre para que fuera un misionero en el lugar en donde se encontraba. Jesús no hacía tanto tiempo les había explicado a sus discípulos, les dijo estas palabras, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Dice él en Marcos 4:21. Entonces, el antes endemoniado, conocido por todos en la región y con una vida totalmente transformada, en ese momento irradiaría la gloria transformadora del Evangelio simplemente estando allí y declarando a Cristo y lo que Cristo había hecho por él. Aunque inicialmente este hombre quería acompañar a Cristo, el hombre se sometió finalmente a lo que dijo Jesús. Y él se fue y comenzó a predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Y todos se maravillaban. Y este hombre viajó por toda la región gentil del oriente de Galilea. Y este es el hombre que estuvo endemoniado, pero igual predicó las buenas noticias acerca de Jesús a lo largo y ancho de la región. No era un gran teólogo, ni mucho menos, pero su influencia fue monumental. De hecho, cuando Jesús regresa a visitar la región de Decápolis, que encontramos esto en Marcos 7:31 hasta el 8:9, hay una enorme multitud que acude a oírle predicar, motivada sin duda por el testimonio de este hombre. Y la respuesta a su testimonio fue que todos se maravillaban. Noten el versículo 20 del capítulo 5 de Marcos. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos quedaban maravillados. Esa palabra maravillados significa admirados o fascinados o asombrados. Sin duda muchos, al igual que los discípulos, empezaron a preguntarse, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Marcos 4:41. ¿O recuerdan Hechos 1:8? Allí dice Jesús, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí están los apóstoles escuchando a Jesús darles este encargo de ser el testimonio. El testimonio es algo importante y me seréis testigos. Testigos son aquellos que ven algo y lo cuentan o que les pasa algo y lo cuentan a otros. Muchas personas hablan del ministerio de John MacArthur y dicen una gran cantidad de cosas en contra de él y ni siquiera lo conocen. Solo repiten las tonterías de otros que tampoco lo conocen, dicen. Pero yo soy testigo del ministerio de este hombre porque lo vi, porque escuché, porque vi a una iglesia transformada, de gente transformada por la predicación de la palabra de este hombre por más de 60 años. El testimonio de lo que ha sucedido es importante y es un poco lo que hace la mujer. El apóstol Juan en 1 de Juan
1:1 escribe estas palabras, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Un testigo de Jesucristo es simplemente alguien que cuenta la verdad acerca de Él. Cuenta lo que Jesús ha hecho en su vida. Y los apóstoles, como Pedro nos muestra, vieron con sus propios ojos su majestad. Fuimos testigos oculares de su majestad, dice 2 de Pedro 1:16. Este era el objetivo principal para el cual el Espíritu Santo fue enviado, para que ellos fueran testigos. Y la iglesia primitiva fue tan eficaz que todo fue trastornado. El mundo fue trastornado completamente, puesto patas arriba. Hechos 17:6. Jesús ordena a todos los creyentes, esto es una orden para todos, de ser de testimonio. Id pues, dice, y haced discípulos, Mateo 28, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y han sido tantos los que han sellado ese testimonio, inclusive con sus propias vidas. Muchos han sido martirizados por predicar, por contar su testimonio. Ese testimonio es la palabra en griego mártires, martures, ser testigos. El ser testigo entonces llega a significar morir como testigos o como mártires. Los mártires son aquellos que mueren por el evangelio. Su sangre, como la declaró Tertuliano, un teólogo del siglo II, se convirtió en la semilla de la iglesia. Muchos en este tiempo se sintieron atraídos a la fe en Cristo al observar a estos cristianos que enfrentaban la muerte con calma, inclusive con alegría. Y esto nos da la sensación que los cristianos ni siquiera deben elegir si son testigos o no. Son testigos. Y la única pregunta es cuán eficaz es su testimonio. Si la iglesia ha de alcanzar el mundo perdido con las buenas nuevas del evangelio, aquí hay un mandato para los creyentes: santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, dice Pedro en 1 de Pedro 3:15. Tito también, Pablo en Tito nos habla de lo mismo. Tito 2 nos dice que la manera en que los cristianos viven, es decir, su integridad, la manera como se comportan en este mundo, les da credibilidad y constituyen en un testimonio personal eficaz. Pablo escribe a Tito y le dice que debemos vivir de una manera especial para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice él en el versículo 5, a fin de que el adversario se avergüence a no tener nada que decir de vosotros. Versículo 8, Tito 2:8. ¿Para qué? Para que adornen la doctrina de nuestro Salvador en todo respecto, versículo 10. Todo a fin de que podamos hacer posible de que este evangelio salvador llegue a todos de forma cautivadora. Comenzando en Jerusalén, los apóstoles entonces empiezan a llevar este mandato del Señor. Su testimonio se extiende más allá de Jerusalén, va a Judea, que ya es la región, luego a Samaria, que es la región vecina, y finalmente hasta los últimos confines de la tierra. Es decir, que la esfera para testificar es tan extensa como lo es el reino, es decir, todo el mundo. Esa fue y es la misión para la iglesia hasta que Jesús venga. Noten cómo lo hace la mujer samaritana. Ella comparte abiertamente la experiencia que ha tenido con Jesús diciendo: me ha dicho todo lo que yo he hecho, versículo 29. Es como si en el barrio donde vive hay alguien que es conocido por todos por su vida de pecado. Drogas, robos, parranda, problemas con la policía todo el tiempo. Y de esas personas hay en todos los barrios. Yo tenía un conocido
que en la terraza de su apartamento prendía la pólvora que traen los voladores y esto lo hacía a las 3 de la mañana. Pu, 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 y no era diciembre. Hacía unas parrandas, llegaba la policía casi todos los fines de semana. Por supuesto, era bien conocido por todos, no solamente los de su edificio, sino los de edificios alrededor. Pero ¿qué pasa si una persona que es conocida por esto de repente cambia de manera radical, es transformada y comienza a contarles a todos cómo se ha dado ese cambio? A decirles que ese cambio se dio cuando conoció a un desconocido que lo confrontó y le mostró el camino de salvación. Cuando alguien cree y cambia, cuando hay una transformación real, incluso los más escépticos se paran y escuchan. Y comienzan a preguntarse, ¿qué es lo que puede haber pasado con esta persona? ¿Qué será lo que le impactó a esta persona, a este hombre? Así es como la mujer samaritana comparte su encuentro con Jesús. Fue un testimonio simple, pero profundamente poderoso, que despierta la curiosidad de toda su ciudad. Yo le pregunto a usted, ¿cómo puede usar su experiencia personal de salvación para iniciar esas conversaciones espirituales con otros? Y no es fingir un testimonio, porque le digo que el poder del testimonio principalmente radica en la autenticidad y la relevancia. Y no necesita ser expertos teológicos o teólogos para compartir cómo Dios ha trabajado en sus vidas. ¿Ha usted leído las recomendaciones cuando va a comprar algo en el internet? Cuando dicen que algo es bueno, mira a ver cuántas personas dicen, cuántas estrellitas. Y por esos comentarios usted decide comprarlo. O alguien recomienda un restaurante. Cuando alguien que conoce y a quien confía comparte esa experiencia positiva. Tenemos aquí el ejemplo de las costillas que venden aquí cerquita. Si alguien se lo cuenta, usted quiere explorarla por usted mismo. Del mismo modo, el testimonio personal de la mujer sobre Jesús motiva a toda su comunidad a salir e ir a encontrarlo. Su testimonio personal se convierte en una invitación abierta a conocer más. Y noten la respuesta de la comunidad, otra vez el versículo 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. La comunidad cristiana, noten, se siente intrigada y movida por el testimonio de la mujer. Creen en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. San Agustín, uno de los teólogos más influyentes de la iglesia primitiva, experimentó una conversión profunda. Él tenía una vida en donde estaba buscando todas las indulgencias que pudiera de forma personal, buscaba la filosofía, y la historia de su conversión, que está detallada en unos escritos que se llaman Confesiones, ha inspirado a innumerables creyentes a lo largo de los siglos. Inclusive Lutero leía a Agustín. Este testimonio personal de Agustín, especialmente su descripción del momento en que escucha una voz infantil que le decía, toma y lee, fue lo que le llevó a este hombre a leer Romanos 13 al 14 y a cambiar toda su vida. Por eso, compartir las historias, sus historias, pueden despertar la curiosidad y mover a otros a la reflexión y la transformación espiritual. Y eso es lo que sucedió con la mujer. Por la palabra de la mujer, estas personas creyeron en Jesús. Pablo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, allí Pablo elogia a los tesalonicenses esto porque la palabra del Señor no se quedó con ellos, ha resonado en su lugar donde se encontraban, en Macedonia, en Acaya, en todos los lugares donde ellos habían ido, de modo que no era necesario decir más, dice Pablo. Donde quiera que fueran los tesalonicenses, el evangelio dado por la palabra de Dios era escuchado, y el resultado de eso fue una expansión local en Tesalónica, una expansión nacional en Macedonia y en Acaya, y una expansión internacional en otras regiones del mundo conocido. En Hechos 2, 37, después del sermón de Pedro en Pentecostés, muchos se sienten compungidos de corazón. Y la palabra griega compungir significa traspasados de corazón o atravesados. Es algo que sucede repentino e inesperado.
Esto es un estado de congoja, de compunción profunda, de convicción espiritual. Estas personas quedan atónitas ante la denuncia de Pedro, que lo responsabilizaba del asesinato de su Mesías. Y se preguntan en ese momento, ¿qué debemos hacer? Y el resultado es que unas 3,000 personas fueron bautizadas ese día. Nunca subestime el impacto de compartir el testimonio de Cristo. Mis hermanos, hay poder en el testimonio personal. El testimonio de la mujer samaritana demuestra que incluso un relato personal simple que detalla lo que Jesús ha hecho en la vida de una persona puede tener un impacto profundo en otras personas. Este testimonio no necesita ser complejo teológicamente. Su autenticidad y la sinceridad son la clave al momento de hacerlo. El evangelio se difunde eficazmente a través de relaciones, a través de conversaciones personales. El compartir cómo Jesús le ha cambiado su vida, invita a otros a explorar por ellos mismos un encuentro personal. Él es el que salva. Jesucristo es el que salva, pero su testimonio es una invitación a decirle, que le puede decir a las personas, vengan a ver. Por eso comparta sus experiencias personales. Por eso lo animo a que comparta su testimonio de salvación, a que cuenten de lo que hizo Jesús en sus vidas, en sus círculos familiares, en sus lugares de trabajo, en sus círculos sociales. Sean honestos, sean abiertos sobre las luchas que ha tenido usted mismo y cómo Cristo le ha transformado mostrando un cristianismo real y accesible. Les cuento que Pablo lo hace, eso es lo que hace Pablo. Él hace esto 3 veces y lo encontramos en el libro de Hechos. Primero lo hacen en Hechos 9, lo repite en Hechos 22 y lo hace otra vez en Hechos 26. ¿Por qué? Bueno, porque una vida transformada es el testimonio más poderoso que puede compartir. Cuando su historia se encuentra con su historia, los corazones se asombran. Muy bien, sigamos. Pero el testimonio no lo es todo. Su testimonio no es el que salva. El testimonio despierta la curiosidad y esa curiosidad puede llevarle a un encuentro directo con Jesús. Puede llevar a otros a escuchar de forma directa. Noten el versículo 40. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Esa curiosidad inicial generada por el testimonio de la mujer lleva a estas personas a tener un encuentro directo con Jesús. Y esa experiencia personal con él confirma y expande las palabras que iniciaron con esta mujer. Imagínense, está en una feria de ciencia y ve un invento que le captura su interés. Y habla con el inventor, lo lleva a su taller para ver más de su trabajo y al aceptar esto va hasta allí, pasa un tiempo en el taller, aprecia el invento y aprecia al creador. Y ese aprecio crece, por supuesto, de forma exponencial. Eso es lo que sucedió aquí con los samaritanos. Ellos, después de escuchar a la mujer, invitaron a Jesús a quedarse 2 días. Y su tiempo con él transformó eso que era inicialmente una curiosidad superficial en una fe comprometida y verdadera. Por eso, invite a otros a explorar más acerca de Jesús. No se quede contando su testimonio. Ofrézcale libros, panfletos, sermones, tráigalos a escuchar el evangelio. Pase tiempo con ellos y acompáñelos en su búsqueda espiritual. Eso es inclusive lo que me pasó a mí. Un hermano con mucha paciencia tomó tiempo por 1 año conmigo abriendo las escrituras y eso me llevó a creer. Y yo creo que es lo mismo con cada uno de ustedes. La idea es que esas personas pasen de ser oyentes de su testimonio a ser creyentes en Cristo. Hechos 17:11 dice, los bereanos no solamente escuchaban, ellos fueron elogiados por recibir la palabra con toda avidez. Ellos examinaban las escrituras todos los días para ver si lo que decía Pablo era cierto.
Las personas deben tener un encuentro directo con Él, con las Escrituras, con su palabra. No se puede quedar con su testimonio, por más poderoso que ese testimonio sea. La fe viene del oír, y el oír la palabra de Dios. Hoy no podemos traer a las personas a que se encuentren acá y le den la mano a Jesucristo en persona, pero les podemos traer a que tengan un encuentro directo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces los samaritanos pasaron de confiar en el testimonio de la mujer a experimentar personalmente a Jesús diciendo: este es verdaderamente el Señor, el Salvador del mundo. Pasaron de ser oyentes a creyentes. Piensa en el momento en que alguien le recomienda un libro. Al principio se fía de la recomendación, pero no es hasta que lee el libro que usted mismo realmente comprende y aprecia su valor. Asimismo es acá. Los samaritanos primero creyeron en las palabras de la mujer, pero al escuchar y experimentar directamente la enseñanza de Jesús, estas personas fueron transformadas. En ese momento, esa fe se volvió sólida, se volvió real, propia, y reconocieron a Jesús como el Salvador del mundo. En el siglo II, Cipriano de Cartago, antes era un elocuente orador y maestro de retórica, se convierte al cristianismo después de que ha leído las Escrituras y experimentar directamente la comunidad cristiana. Y más tarde, como obispo, guió a la gente durante intensas persecuciones. Y Cipriano inicialmente fue atraído por la integridad y el amor de la comunidad cristiana, pero fue su encuentro directo con las Escrituras y las enseñanzas de la iglesia que cimentaron su fe. Su historia ilustra cómo esos encuentros personales con la verdad de Dios pueden llevar a una fe verdadera y activa. Por eso no se puede quedar con el testimonio. Debe fomentar encuentros personales con Cristo a través de la oración, por medio de la lectura de la Biblia, participando de la comunidad de la iglesia, es decir, venir a la iglesia. El testimonio lleva a otros a hacerse esas preguntas, pero es el encuentro personal con Jesús lo que cimenta su fe. Por eso la importancia de llevar a las personas a Jesús no son solo sus experiencias o convicciones. En nuestro texto, la fe de los samaritanos se fortalece y se hizo propia a través de esa interacción directa con Jesús. Y esto enfatiza la importancia de un encuentro personal con Cristo. Esto para que sea una fe sólida y comprometida. Este es el rol del discipulado en la iglesia. Que las personas tengan esta interacción prolongada y profunda con Jesús, porque esto es lo que lleva a una fe verdadera. Por eso tenemos estudios bíblicos acá. Hacemos eventos con jóvenes, hacemos eventos de mujeres, para exponer a todos a esta fe, a estas creencias, a estas doctrinas, porque es ahí donde la fe crece. Es en esos momentos en que puede aprender más acerca de Jesús, es en esos momentos en que puede experimentar más la comunidad de fe. Por eso, déles a aquellos a los que les presenta a Cristo oportunidades para preguntas, para conversaciones. Por eso es que nosotros tenemos fundamentos de la fe, porque este es el espacio donde las personas pueden hacer preguntas y buscar respuestas sobre su fe. Es un momento en donde pueden aprender y crecer espiritualmente. Mis hermanos, un encuentro personal con Jesús vale más que 1000 sermones oídos sin prestar atención. La fe florece donde el evangelio no es solo oído, sino experimentado, esa experiencia real con Jesús. Entonces hemos visto cómo un testimonio personal puede despertar la curiosidad y llevar a otros a Cristo, y segundo, cómo esa curiosidad puede llevarle a un encuentro directo con Cristo, y ese encuentro lo lleva a decidir si acepta o rechaza a Jesús. Noten los versículos 43 al 45. Después de los 2 días salió de allí para Galilea,
porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Acá vemos que Jesús regresa a Galilea, y a diferencia de su recepción en Samaria, su recepción en Galilea se debe más a su fama como hacedor de milagros que una comprensión de que Él es el Mesías. Esto lo vemos ahí en la frase que dice de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Aquí muestra el contraste entre la respuesta de fe que dan los samaritanos en el versículo 39 y la incredulidad que caracteriza al propio pueblo de Jesús en Galilea y en Judea. Esa fe de los de Galilea se expresa con reservas. Era una fe que dependía de ver las obras y los milagros de Jesús. Es decir, no es una fe verdadera. Por el contrario, los de Samaria, allí en Samaria, Jesús está gozando de ese primer éxito absoluto y libre de oposición, en contraste con el corazón de su propio pueblo que estaba cerrado a él y se mostraba receloso y duro, porque los de Galilea, los de su pueblo, a pesar de este encuentro personal con Cristo, le rechazan. Es lo mismo que encontramos en Marcos 6:4. Llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros y se escandalizaron a causa de él? Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales les puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Si notan, Jesús menciona que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Y se maravilla de la incredulidad de estas personas. Y Juan ya nos lo había dicho en Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo es la humanidad en general, mientras que a los suyos es esa nación judía. Él es el creador de este mundo. El mundo le pertenece. El mundo es la propiedad, es de propiedad del Verbo. Pero el mundo ni siquiera le conoció debido a su ceguera espiritual. Los judíos, aquellos que poseían las escrituras, que daban testimonio de su persona y de su venida, optaron por no aceptarlo. Y aunque Jesús realiza muchas señales, su propia gente no respondió con fe. Entonces, estos hombres, a diferencia de los samaritanos, los galileos, los reciben más por su fama que por una comprensión de su misión. Imagínense que sigue a un famoso chef en las redes sociales por sus espectaculares habilidades culinarias demostradas en videos y fotos. Sin embargo, al visitar su restaurante, busca arroz, papas y carne. Algo que lo llene y no valora la exquisitez del chef. Se queja y se va, pero no saborea la verdadera comida. Similarmente con los galileos. Inicialmente recibieron a Jesús por su fama como un hacedor de milagros, pero solamente buscaban la papa, solo los milagros, pero no vieron al verdadero rey con el que tenían esta compañía. Por eso, reflexione sobre su motivación para seguir a Cristo. ¿Es por lo que Él puede hacer por usted o por lo que Él es? Recuerden Mateo 14, capítulo 14, versículo 13. Después de que alimenta a los 5,000, la gente sigue a Jesús no por sus enseñanzas, sino porque vieron el milagro de la multiplicación de los panes. Y en Juan 6:66, después de una enseñanza difícil de Jesús, muchos de sus discípulos se alejan. Pero Pedro, recuerden, responde que solo Jesús tiene palabras de vida eterna, indicando que este hombre tiene una fe que va más allá de los milagros. Los galileos habían visto los milagros de Jesús y eso, por supuesto, influye en la recepción de él.
pero no por lo que él era. Para ellos era como un atleta famoso, conocido por un récord espectacular. Muchos fans le siguen por sus logros, pero pocos conocen al verdadero individuo detrás de las medallas. Es el caso de Jesús. Su habilidad para realizar milagros atrajo multitudes, pero no siempre llevó a un entendimiento o comprensión profundo de su mensaje. Esto debe animarle a tener o a buscar una relación profunda, más profunda y significativa con Jesús, más allá de lo que Él pueda hacer por ustedes. Leí de un misionero que llevó el cristianismo a partes de la India y Japón. En Japón encuentra una cultura que valoraba profundamente el honor, la honorabilidad y la verdad. Y esto facilita inicialmente una recepción inicial y positiva del cristianismo. Sin embargo, la profundización de la fe en estos nuevos creyentes fue un proceso largo y complejo. La experiencia de este misionero muestra que aunque las personas pueden estar inicialmente intrigadas por la novedad o el poder del mensaje o los milagros, la verdadera conversión y comprensión del evangelio requiere tiempo, enseñanza y encuentros personales continuos con la palabra de Dios. Reconocer a Jesús por sus milagros contrasta con la fe desarrollada por los samaritanos a través de esa interacción personal y el testimonio. Esto nos enseña cuál es el camino de la fe y hace énfasis en una fe fundamentada en la comprensión verdadera de quién es Jesús, no solo de sus obras. Hay una superficialidad de la fe basada solo en milagros. ¿Qué puede hacer por mí? Y es la de los galileos. Reciben a Jesús debido a sus milagros, pero les faltó una comprensión profunda de cuál es su misión. Y esto muestra los límites de una fe construida únicamente sobre señales y maravillas, que al final no es una fe verdadera. Por eso, la importancia de la enseñanza profunda de las Escrituras. Jesús enseña que la fe robusta y duradera se basa en una comprensión profunda y personal de quién es Él y de lo que Él ha venido a hacer, más allá de los milagros que realizó. Por eso, asegúrese de que la enseñanza en esta iglesia siempre apunte a entender a Cristo más profundamente. Es su responsabilidad. No solo buscar lo que Él puede hacer por ustedes, sino cómo cada persona que enseña acá está siempre apuntando, mostrando quién es Cristo. Rechace todo el consumismo espiritual. Motive a su comunidad a profundizar en su relación con Jesús, buscando ser transformados por Él y no solamente consumidores de las bendiciones que Él puede ofrecer. El interés puede traerles a Jesús, pero solo el entendimiento le mantiene con Él. Los milagros pueden llamar su atención, pero es su mensaje el que transforma su vida. Hermanos, hoy hemos visto que el testimonio de esta mujer es un poderoso recordatorio de cómo Jesús puede usar sus experiencias personales para impactar la vida de otros. Su historia debe alentar a otros, debe alentarle a usted a compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas, sabiendo que incluso un simple relato personal puede iniciar un proceso que lleve a otros a un encuentro transformador con Cristo, como la mujer samaritana. Cada uno de ustedes tiene una historia única que contar. Su desafío es compartir esa historia, no solamente para informar a otros, sino para invitarlos, para que ellos también tengan ese propio encuentro transformador con Cristo. Cuando lo hace, no solamente cambia una vida, sino que potencialmente puede estar cambiando una comunidad entera. Reflexione sobre su propia historia con Dios, qué Él ha hecho en su vida, cómo puede mostrar la gracia y el amor que Él ha puesto en su vida. Comprométase esta semana a compartir esa historia con al menos una persona. Ore para que Dios
use ese testimonio para que otra persona venga a los pies de Cristo. Tome tiempo para compartir su testimonio con alguien que aún no conoce a Cristo o que está simplemente buscando. Invite a esa persona a la iglesia, invite a esa persona a un estudio bíblico. Nunca sabe cómo Dios puede usar su historia para impactar el corazón de otros. Hoy hemos caminado con esta mujer samaritana y hemos visto cómo ese encuentro con Jesús no solamente transformó su vida, sino que también la de muchos en su comunidad. Hemos explorado cómo un simple testimonio puede despertar la curiosidad, cómo la invitación a conocer más puede fortalecer la fe y cómo la recepción de Jesús puede ser variada. Cada uno de ustedes tiene su historia única con el Señor. Historias o encuentros que los han cambiado, que los han desafiado, que los han renovado. La pregunta que tiene que hacerse ahora es, ¿cómo puede o cómo está utilizando estos encuentros para influenciar a aquellos que lo rodean? Está, como la mujer samaritana, usando su experiencia para invitar a otros a venir y a ver. Recuerden a la mujer samaritana, que saliendo de su encuentro con Jesús era incapaz de guardar silencio sobre lo que había experimentado. Su testimonio fue simple, directo y profundamente personal. No necesitó argumentos elaborados. Su vida transformada, esa era su mensaje. En un mundo que a menudo valora la elocuencia y la erudición, su historia nos recuerda que es la autenticidad del mensaje personal la que tiene el poder incomparable para tocar corazones y cambiar vidas. Y a medida que va saliendo hoy de acá, le animo a que lleve consigo este mensaje de esperanza y transformación que ha recibido. Comparta su historia con alguien esta semana. No subestime el impacto de su testimonio personal, de ese impacto que puede tener en otra persona, que puede que no vean el resultado inmediato. Pero al igual que las semillas plantadas en la tierra fértil, al tiempo, en su tiempo, Dios las hará crecer. Hará crecer esa semilla que inclusive puede crecer más allá de sus expectativas, superar lo que usted piensa. ¿No les parece? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por encontrarnos donde estamos, Señor. Porque tú nos has salvado y nos has amado y nos has dado una fe salvadora. Ahora ayúdanos a ser tus instrumentos, a ser tus herramientas en la expansión de tu reino, contándole a otros lo que has hecho en nuestras vidas y además de eso, lo que tú puedes hacer por ellos para que ellos tengan un encuentro igual personal contigo, que les puedas mostrar su pecado, en que ellos al arrepentirse y pedirte que les salves, tú les salves. Nuestro testimonio personal es un faro, Señor, de esperanza y un testimonio de ese amor y de ese poder transformador en las vidas de aquellos que hemos creído. Danos, Señor, oportunidades y el valor para decir como la mujer samaritana, vengan y vean. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.